Pues bienvenidos, bienvenidas de nuevo. La segunda jornada del segundo Congreso Internacional Inquisición y Criptojudaísmo, siglo XVI-XVIII. Es una jornada de 3 días que sin duda nos convoca con temas muy estimulantes y llenos de novedades, originalidad y por supuesto nuevas preguntas sobre el criptojudaísmo. En esta mañana nos acompañan en modalidad virtual en torno a la tercera mesa denominada Inquisición en Europa, Fernando Charamitano. Igualmente nos acompaña Nadia Celdes y nos acompaña también Marco Antonio Núñez da Silva. Les damos la bienvenida a nuestros ponentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana, tarde, noche en otros lugares del mundo. Aprovechamos entonces para entrar en materia y vamos a iniciar con la ponencia del doctor Fernando Charamitario, que es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es doctor en historia por parte de la Universidad Catania. Realizó su postdoctorado, sus estudios postdoctorales en el Colegio de México. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha dado cursos en licenciatura y posgrado en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mora, la Universidad de Palermo y la Casa Velázquez de Madrid. Igualmente ha participado en numerosos congresos y coloquios internacionales eh, con publicaciones ya muy reconocidas en su campo. Menciono un par de ellas con el ánimo también de que la interacción y en la posibilidad de hablar con él en la sección de preguntas podamos un poco más ahondar en sus especialidades. Uno de los más recientes, el artículo El demonio de las brujas y la Inquisición de México, María Valenzuela, Felipa de Santiago, la mulata María y María de Angulo. Le damos la bienvenida al doctor Fernando. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Adelante con tu ponencia que ha denominado Imperios, Imperio Español, Religión e Inquisición, acrecentar el poder y controlar las minorías, judíos, judeoconversos, musulmanes, moriscos. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias. Laura Camila, se escucha bien, ¿verdad? Y se ve toda la pantalla porque he aceptado compartir pantalla con ustedes. Yo pero no veo lo que ven ustedes. Así es, Es estamos viendo tu pantalla de PowerPoint. No está en perfecto, la versión de presentación, está en la versión de navegar en tu propia pantalla de PowerPoint. perfecto. O sea, se ve a la izquierda la columna de las diferentes diapositivas. Así es. Se ve perfectamente, vale, porque a mí me sirve para cambiar una tras otras las diapositivas. Muy bien, Ok, muchas gracias, Laura. Y quiero dar las gracias a no solo a las dos instituciones que están organizando el Congreso Internacional, sino sobre todo a Silvia Muy por su gran esfuerzo de coordinar desde hace muchos meses este gran proyecto académico, ¿no? Que nos une a todos sobre un tema tan importante que sigue siendo actual en el debate historiográfico internacional en México, como en toda América y por supuesto en el Mediterráneo. Entonces, qué gusto también ver a Nadia, que no veo desde hace muchos años, de cuando era estudiante en la Universidad de Palermo. Entonces, también estas ocasiones, ¿no? A través de Internet son muy útiles para reencontrar viejos amigos y maestros. Entonces, yo tengo muy buen internet y espero que no haya problemas, porque a veces estas cosas pasan. Entonces, la cuestión que voy a tratar en esta ponencia es de la configuración del Imperio Español, que creo no se puede circunscribir a la sola experiencia, ¿no? imperial de Carlos V, ¿no? y la sucesiva de su hijo Felipe II. La cuestión es, creo, mucho más compleja en términos temporales y por las temáticas políticas que se involucraron en el proceso. ¿No? Por eso, ese es como un leitmotiv, ¿no? La historia de la humanidad desde antes de la democracia, pero no solo
desde antes la democracia, también hoy en día, algunas élites, algunos sectores específicos de sociedades, de naciones, de Estado, procuran acrecentar el poder, ¿no? Y controlar así las minorías. Y en el caso, vale, o las mayorías también, en el pasado como en el presente. Para la situación que nosotros vamos a analizar, estas minorías son los judíos, los judeoconversos, los musulmanes, los moriscos y un largo etcétera. Vale, y aprovecho ahora pasé a la diapositiva 2, espero que se ve. Eh, estos temas, para también hacer un poco de publicidad, ¿no? Que han sido analizados, como ha dicho Camila, en algunos trabajos de mi autoría, pero el último es el libro que ven ahora en la diapositiva, que salió en diciembre del año pasado, donde en parte trataré los temas que analizo en esta ponencia. Entonces, me interesa subrayar que aclarando, ¿no?, que el Santo Oficio tuvo una fisionomía muy específica, no solo de lucha, sino también, cuando las coyunturas específicas lo demandaban, de compromiso y pacto. O sea, el Santo Oficio es una institución que lucha de un lado, pero del otro lado también pacta. Pacta con las élites locales o hasta con las élites extranjeras. Esta metodología de perseguir enemigos duró 3 siglos. Entonces, un fenómeno de larga duración. Y de la mirada también, y este es el enfoque que he dado a mi trabajo, de la historia global, ¿no? Se ha intentado así dibujar una imagen, redefinir hipótesis y postular nuevas preguntas acerca del cómo, el porqué del Santo Oficio de la monarquía hispánica, que es un tema muy central, ¿no?, y no agotado en la historiografía internacional. Entonces, creo que hay que ver, ¿no?, analizar este fenómeno desde el siglo XV, considerando sobre todo el papel de Fernando el Católico hasta llegar a su extinción en el siglo XIX. Entonces, muchas veces, como no hay un diálogo en la historiografía entre las conclusiones de los especializados en la historia medieval y las tesis, ¿no?, los postulados de los modernistas, ¿no?, de los que trabajan en el siglo XVI, XVII y XVIII. En mi trabajo, pues he analizado, paso a la diapositiva siguiente, algunas fuentes de archivo, ¿no? Además de las fuentes clásicas para entender el Santo Oficio. Entonces, por ejemplo, los que trabajamos en México, el Archivo General de la Nación de la ciudad, que se encuentra en la Ciudad de México, o, por ejemplo, quien quiere trabajar la Suprema, ¿no? Es muy importante para entender como la maquinaria del Santo Oficio, el Archivo Histórico Nacional en Madrid. También, por supuesto, archivos italianos, en especial archivos sicilianos, ¿no?, en donde se resguarda la buena parte de la documentación en relación con el Santo Oficio de Sicilia. Entonces, papeles del Santo Oficio de la monarquía católica, consejo, chancillerías y otros cuerpos institucionales. Pero también fuentes de gobierno que nos sirven para analizar a través de un enfoque de historia política, historia institucional, ¿no?, la larga duración del Santo Oficio. Por ejemplo, analizado algunas ordenanzas reales. También fuentes de otras naturaleza, como, por eso puse otras fuentes, como los clásicos de la literatura, ¿no? Por ejemplo, los humanistas del siglo XV, hasta los mismos cronistas del rey español, los teólogos conversos, ¿no? Maquiavelo, Baltasar Gracián, los tratadistas inquisidores, ¿no? Famosísimo, por ejemplo, un inquisidor español que, de hecho, ejerciendo su jurisdicción durante muchos años en el distrito de Sicilia, yo creo que se hizo siciliano, ¿no? Luis Páramos, que es famosísimo, sobre todo para los que investigan temas relacionados con la Inquisición de Sicilia y la cuestión institucional del Santo Oficio. Paso a la siguiente diapositiva. Pues mi ruta, y esto lo quiero aclarar, de investigación, se inscribe
en la ranura historiográfica que procura contemplar la globalidad de los estudios inquisitoriales. Así, reubicado, podríamos decir, en un contexto más extendido de historia global, se subraya como el Santo Oficio no fue una pequeña cuestión de detalle en el destino, tal vez casi ecuménico, ¿no? De la edificación del imperio. Por el contrario, fue un arsenal que nacía por una determinada voluntad política que se institucionalizó como mecanismo ordinario de gobierno, ¿no? Adaptado a las disímiles articulaciones geográficas, nuevísimo eje de poder de una corona que acrecentó sus capacidades de acción. Y esta es un poco la tesis clásica, todavía para mí relevante, de Rafael Carrasco. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que se escriben en esta ranura. No todos tenemos la misma lectura. Por ejemplo, Bettencourt o, muy importante, las investigaciones de Bruno Feitler, Silverblatt, Soen y más reciente las investigaciones de Vasallo, Lorenzo y Mateus y también un poquito más de publicidad, la historia imperial del Santo Oficio que he coordinado con Miguel Rodríguez Lorenzo y que se publicó vale, pues en forma electrónica el 2021. Sigo con la otra diapositiva, la sexta. Pues entender el oficio inquisitorial significa estudiar de manera muy atenta su función sociopolítica, institucional, económica, simbólica y cultural. Y para lograrlo hay que considerar la fusión de las dos esferas, ¿no? El viejo tema de los tratadistas medievales, de la divisio gladiorum, ¿no? Las dos esferas de poder de las sociedades del antiguo régimen, ¿no? La religión y la política. ¿Por qué? Porque religión y política son dos caras del mismo fenómeno que institucionaliza el cristianismo en el mundo occidental, desde la época medieval hasta el siglo XVIII. Fue un proceso complejo y mi deseo es lograr presentar esta faceta compleja. La historia de la humanidad cambia de manera paulatina, y esto lo ha aclarado, por ejemplo, en sus investigaciones Venturi, desde el siglo XVIII, cuando de manera lenta las dos esferas, ¿no? La esfera de lo sagrado y la esfera de lo civil, de lo militar, se separan de manera definitiva. En los imperios hay una, podríamos decir, compenetración de ideales, intereses, hasta de imágenes y la misma lengua. Y las lenguas en los sistemas imperiales cohabitan, ¿no? Y el caso español es muy claro, ¿no? Desde Sicilia, pues pasando por Nápoles, Milán, Cerdeña, Flandes, hasta llegar a las Indias. Y todos juegan un papel fundamental, también los sujetos originarios, ¿no? Los que se llaman también los conquistados, ¿no? Como los sardos en el siglo XIII, o los mexica después, los navarros en 1513, y un largo etcétera. Esta conformación imperial genera una comunión de los hispanos. Repito, donde hispano significa para mí también siciliano o tlaxcalteca o incas, ¿no? No fue simplemente un armazón político para el ejercicio de la soberanía, tampoco fue solo una inmensa geografía y el imperio, fue algo mucho más profundo, ¿no? Los romanos decían unidem sentire de república, ¿no? Un espíritu común y público. Este lazo comunitario, pero no significó necesariamente compartir en cada momento y para cada grupo individuo la misma opinión, sino tener una actitud compartida de pensar la autoridad y la monarquía. A common outlook, ¿no? Esa es la expresión que se usa en la historiografía anglosajona. La religión y las formas del catolicismo de los españoles han jugado así un papel primordial en forjar este sentimiento de corporación, porque a partir del siglo XV la fe dio en los principados ibéricos identidad espiritual y la Iglesia incorporó de manera institucional esta identidad. Los que hablaban de sociedades imperiales o siguen hablando, ¿no? Pues en la historiografía del siglo XXI y no reconocen, creo, la vocación imperial de algunas sociedades del pasado, simplemente porque se analizan la economía o las rutas comerciales, las formas del mercado,
de la contemporaneidad o a partir del siglo XIX, como por ejemplo Antonio Negri o Michael Hard, excluyen otras identidades imperiales que han sido hegemónicas por la fe. Y este es el caso de la monarquía española. Entonces, la equivocada lectura del Estado laico que se remite también a las sociedades del pasado no encaja, ¿no? No nos permite dar definiciones y postular hipótesis, creo, más pertinentes. Pues yo creo que las causas, ¿no?, de esta hegemonía, de esta conformación imperial, se deben rastrear en algunos elementos específicos de la historia de las Españas. Y entonces, claro, aquí es imposible, ¿no? En 15 minutos analizarlos todos, ¿no? El mesianismo, pero aquí creo que me parecen los elementos más representativos. El profetismo, el goticismo, la retórica frailesca, los intereses económicos, la presencia judía y conversa, la lógica de la exclusión o prerracismo, el sentimiento cruzado contra los moros, los berberiscos y los moriscos, la cuestión muy compleja de los orígenes de los pueblos ibéricos, la naturaleza del poder, la figura regia, la evangelización, la propaganda. Por esta razón, creo que es correcto hablar de una historia imperial del Santo Oficio. Fue un verdadero arsenal que nacía por una definida y clara voluntad política, en donde se cristalizaron religión y política, iglesia y monarquía. Y entonces, por eso se propone una periodización y creo que es muy importante intentar cómo periodizar y la que se está avanzando es una propuesta de una periodización alternativa, por supuesto complementaria a las ya indicadas por la historiografía, y se agrupan los tribunales españoles en dos categorías. Por supuesto, intento justificar la elección definitoria. Y aquí está un poco el cuadro bastante complejo, ¿no?, de dos fases que llamamos constitutiva. La primera es de 1478, la famosa bola papal, hasta el 94, luego una fase, la segunda fase constitutiva desde el 95 a 1513 y finalmente la fase consolidativa en donde se llega a la conformación de 21 distritos, que son los que, haciendo las debidas diferencias, van a seguir hasta el siglo XIX, los inicios del siglo XIX, para algunas geografías del imperio. Entonces, en el primer momento fue una verdadera eclosión de distritos, ¿no?, de cuerpos judiciales. Desde Sevilla se empieza este proceso, se constituye el Tribunal Extraordinario de la Inquisición Jerónima y crecen los tribunales y no hay una armonía en la Constitución. ¿Por qué? Porque la institución sufre de dificultades económicas, sobre todo esta primera fase. Finalmente, en el segundo se fusionan algunos distritos y se crean los de Granada en el 99, Canarias 1505 y Navarra 1513, justo cuando se acababa de incorporar al sistema imperial español. Y hay un proyecto fallido de parte de Fernando de Aragón para extender también el Tribunal de la Inquisición en Nápoles, ¿no?, en 1510. Y esto lo veremos, ¿no? Pues es un motivo dominante. Carlos V y Felipe II también procuran extender el Santo Oficio a la manera de España, al modo de España, a otros territorios italianos. Lo logran para Cerdeña y Sicilia, no lo logran en Nápoles y Milán. Al final de este periodo operan 16 distritos. Finalmente, en la última fase constitutiva, se fundan tres tribunales inquisitoriales en las Indias, 1570-71, de manera definitiva, en Perú y México, uno en Santiago de Compostela en 1574 y finalmente, vale, 1610 antes, el de Cartagena de Indias y uno en La Corte, 1648. También se crea un nuevo tribunal extraordinario, el Tribunal de la Mar, en 1571, que luego, en la primera mitad del siglo XVII, tiene segunda vida,
pero finalmente al final del periodo, repito, hay 21 distritos. Pues, como he dicho, desde noviembre de 1478, con la famosa bulla papal Exigit Sincere Devotionis Affectus, es un crescendo. La lógica subyacente es la del papel de la Inquisición en un contexto imperial observado desde la corona, ¿no? La actuación de los tribunales territoriales en el centro y sus espacios ultramarinos. Entonces, insisto, en España se dio el imperio por la conformación de una iglesia sujeta al monarca, mientras que otros príncipes cristianos tuvieron que separarse de Roma para conformar sus iglesias, ¿no? Notorio el caso de los protestantes, de los príncipes protestantes del imperio, o otro caso, el de Enrique VIII. En el territorio imperial de las Españas empezó el proceso por la negociación y la entrega de sendos privilegios, y esto es muy interesante cómo se realiza desde final del siglo XV. Los casos distritales, un distrito, repito, de la institución territorial del Santo Oficio, son modélicos de la constitución inquisitorial en los diferentes territorios del conjunto hispánico. Y para mí, aquí la figura central en este proceso, ¿no? Fernando el Católico, que es el inventor del Santo Oficio moderno a la manera de España, es un tema absolutamente relevante para el gobierno, ¿no? De hecho, significa la supremacía fáctica de España que flotaba en un universo complejo de conflictos entre la guerra global, papas, indios, príncipes europeos y el musulmán en el Mediterráneo y en los Balcanes. Ahora, yo creo que fue él el verdadero primer César del imperio, ¿no? Fue un verdadero leviatán, ¿no? Que empuñaba en sus manos la espada y el báculo, ¿no? Insignias de su papel y norte de los hispánicos y de la catolicidad. Y mientras que el gobierno de Isabel de Castilla se mantuvo dentro de una visión, una praxis peninsulares, el de Fernando de Aragón, pues tenía un diálogo más directos por las rutas internacionales. Mientras que, sin duda alguna, entre 1492 y 1504, el Nuevo Mundo era un frente absolutamente secundario, ¿no? Tabula rasa, sin generar competencia alguna con otros reinos europeos. Era el espacio de la conquista, del oro y la evangelización para ibérico, italianos y otros extranjeros. Acertadamente recuerdo, por ejemplo, Brodel, que hablaba de las relativas facilidades de América en comparación con las dificultades de la conquista africana. Y aquí, pues, el imperio que precede al imperio de Carlos V y al imperio de Felipe II, ¿no? El imperio mediterráneo de la corona de Aragón, que ya de por sí era una monarquía compuesta, ¿no? La conquista de las Islas Baleares a finales del siglo XIII, después del crescendo con la anexión de Cerdeña, antes la concesión del Parlamento de Sicilia a la nobleza siciliana, los tres brazos, que entregan la corona de Sicilia a la familia real aragonesa y también los ducados orientales del Mediterráneo, de Atenas y Neopatrias, conquistados en el siglo XIV, y finalmente la última proyección italiana, la reconquista de Nápoles de 1442 y luego la definitiva de Fernando de Aragón. Entonces, me parece evidente como en realidad, y esto un poco lo que me dice las fuentes, que fue una fuerza imperial e inquisitorial. Fernando de Aragón no fue solo Hispaniarum et Indiarum Rex, ¿no? De hecho, fue el primer monarca de los hispanos, de los mediterráneos, como de los indios. Fue, yo creo, aún más concretamente, el primer inquisitor de todos los dominios hispánicos. Por eso es acuñada esta fórmula, Inquisitur totius Hispani. Y es lo que él pensaba, ¿no? Le cito aquí dos referencias, me parece muy interesante lo que dice el rey. En 1486, Fernando de Aragón, escribiendo a un magistrado aragonés del Santo Oficio, le decía, cito, el nombre es de vosotros y de los otros inquisidores,
pero yo y la Serenísima Reina somos los que facemos, que sin nuestro favor poco podría desfacer vosotros. Y ya en 1504, Fernando repite, por ejemplo, otro ejemplo que traiga a colación, desde Medina del Campo, en otra carta para jueces del distrito del Reino de Cerdeña, dice, todos dependéis de nos, que somos el principal inquisidor. Entonces son sus palabras. Y esto, algunos también elementos, y ya concluyo, que podemos encontrar en la iconografía, ¿no? Entonces, este detalle del proyecto de Juan Gas que en Castilla comisionó Fernando de Aragón, ¿no? El retablo de la Capilla Mayor de San Juan de los Reyes de Toledo, de los últimos años del siglo XV, donde los reyes se hacen representar ellos mismos con corona imperial. Y ese también, otro ejemplo muy interesante, es una representación marmórea de Fernando de Aragón como rey de Sicilia, anterior a la imagen que vimos hace un rato, hacia 1479, que ahora se encuentra en un museo de Estados Unidos, en el Country Museum of Art. Es una esfera mundi la que lleva en la mano izquierda, insignia que alude al ejercicio de la solemnidad del emperador y que lleva el rey de Sicilia como en realidad una voluntad iconográfica de hacerse representar como señor de los hispanos. Es una interesante alegoría entre las figuras, aquí lo ve, ¿no? de Marte y Mercurio, que se atribuye a un escultor siciliano, Domenico Gaggini, en la cual se representa sentado en el trono con manto, corona, portando, repito, globo y cetro, y mientras que en la filactería se lee Divo Ferdinando Sicilie Ero, benemérito árbitro máximo. Entonces, lo que queda claro, digo, según mi lectura, es que el oficio inquisitorial se desarrolló de manera dinámica y asimétrica en los distritos en los cuales se insertó su jurisdicción. Ese sistema del miedo, vigilancia, supervisión, castigo, surgió con anterioridad a la experiencia imperial de los Austria. El oficio inquisitorial como instrumentum regni es un designio anterior a la casualidad sucesoria de la nueva monarquía universal de Carlos V y dependió de la voluntad concreta de Fernando de Aragón para dotar a los dos conjuntos reales de una herramienta efectiva del poder regio, ¿no? Para un superior control del territorio y los súbditos. Entonces, pactando, sobornando y cooptando, las coronas de España promovieron el proceso confesionalizador, consiguiendo despreciables ventajas. Por encima de todo, un avance identitario prenacional y territorial y la intervención sobre la Iglesia. Entonces, lo que se realiza, ¿no? Es una más fuerza simbólica y real a la neosacralización del poder regio, ¿no? Esta faceta de este largo proceso que fundió las dos espadas en la persona del monarca de las Españas y que visibiliza la Inquisición, ¿no? Se fortalece la condición sacral de la monarquía y se avaló su posición por encima del derecho con un sinnúmero de fórmulas que permitieron también operar muchas veces contra ius. Entonces se vislumbró una compatibilidad entre secularización, por un lado, y divinización, sacralización y clericalización del poder real, por otro, eliminando las minorías. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu ponencia. Te agradecemos muchísimo la claridad del tiempo y pues queremos pues justamente aprovechar unos minutos que quedan, son unos cuantos minutos para concluir con preguntas si tenemos en esta fase y poder continuar con nuestra siguiente ponencia. Así que bueno, vemos aquí la mano levantada de Cosette, aquí le pedimos activar el micrófono para entablar el diálogo entonces con Fernando. Gracias, Camila, y gracias al doctor Fernando Gerantaro. Bueno, me gustó mucho su ponencia, me pareció que nos dio un panorama pues muy completo
y también original de la relación entre monarquía e iglesia, digamos, concreta en la Inquisición. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cómo puede esta lógica imperial que al menos según vemos se comportan los imperios, tiene más un carácter cosmopolita, digamos, internacionalista? Las cortes imperiales pues casi siempre son más de carácter internacional, o al menos es como funcionan los imperios, ¿no? Y en esta situación con los reyes católicos y la Reconquista, era una mezcla un poco extraña entre nacionalismo, digamos, entre crear un imperio, pero un imperio nacionalista, un imperio de la lengua hispánica, de la lengua de castellano y de la religión católica. Entonces, o sea, mi duda es esa, ¿no? ¿Cómo puede articularse una lógica imperial con una lógica nacionalista, si se puede decir así? Eh, Porque, por ejemplo, el imperio árabe, pues, funcionó más en ese sentido como una lógica imperial, de cobrar impuestos y permitir la libertad de culto, tal como entiendo era el imperio persa, el imperio helenístico, incluso el romano. No sé hasta qué punto se da este giro hacia una identidad pues monolítica al imperio, ¿no? Bien, gracias, Cosette. Vi una mano levantada, pero veo que ya no aparece por acá, creo que era Adriana. Entonces, igualmente les invitamos a escribir su pregunta en el chat, quienes deseen hacerlo por ese medio. Y si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechemos a dejar tres para que Fernando pueda responder. Silvia, adelante. Sí, muchas gracias. La verdad que muy interesante esta cuestión de ese posicionamiento del rey Fernando el Católico. Y por supuesto, mi pregunta tiene que ver con esa otra parte, ese otro estrato social que implican las masas. ¿Qué reacción, qué, digamos, adoctrinamiento de pronto se pueden percibir y qué tanto el rey obedecía justamente estas inquietudes que venían del pueblo? Interesante pregunta, Silvia. Pues miren, si no tenemos ahorita más participaciones, vamos a cerrar ahí, Fernando, y te damos la palabra para que continúes con tu respuesta. Muchas gracias. Y para las preguntas, pues sí, estaba pensando, ¿cómo hablar de imperio? ¿Por qué hablar de imperio? ¿No? Ahora estoy leyendo un libro que creo que salió hace unos meses, se llama Hispanofilia, el título Los tiempos de la hegemonía española, de José Javier Ruiz Ibáñez. Lo empecé a leer hace unos días y salió también en diciembre del año pasado. Como el autor insiste mucho en esta cuestión de la identidad prenacional, ¿no? Lo subraya, a veces lo pone en cursiva, otras veces no. Creo que un poco mi tesis va en la misma ruta, ¿no? En realidad, las sociedades del antiguo régimen, sobre todo para el siglo XV y los inicios del siglo XVI, la ciudadanía, o sea, el derecho a ser vasallo con derechos políticos, se conseguía a través del bautismo. O sea, era la fe que conformaba la primera identidad del sujeto, ¿no? Del ciudadano, del vecino, según las fórmulas que se encuentran en la documentación de la época. Entonces, sí que hay un idem sentire, ¿no? Hay un ser parte de una grande realidad que es la del cristianismo. Y paradójicamente, esta realidad para el universo católico hispano se vuelve aún más rígida en la opinión pública, ¿no? Si puede hablar, ¿no? La compañera me preguntó eso, ¿no? Pues en relación a la lectura que hay, ¿no? Y también Silvia, en relación a las masas.
¿no? El problema surge cuando en una aldea o una villa del complejo sistema imperial español, pues surge un conflicto, ¿no? Si surge un conflicto, entonces allí las diferencias se subrayan, pero es notorio, eso la documentación inquisitorial lo dice, como también algunos criptos judíos lograron sobrevivir y no ser enjuiciados a través de la manera, el apoyo, ¿no? Que en la comunidad local conseguía. Entonces, y esto era mucho más difícil en las grandes ciudades, ¿no? Los dos ejes principales, ¿no? Que permitieron en el siglo XVI como fortalecer, yo creo, este espíritu imperial, la época de Carlos V y de Felipe II, y eso sobre eso se ha estudiado muchísimo, son justo los inquisidores y los virreyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro Wibowich lo estudia para el caso del Distrito Inquisitorial de Perú. Y sobre las masas, pues aquí la cuestión de la conciencia, de la identidad, se puede leer también a través de la censura, ¿no? Recuerdo los estudios de Pulido, de Carlos Alberto González Sánchez, de Díaz, ¿no? Hay mucha literatura sobre el tema. El problema era conformarse, ¿no? Pues, y era mucho más difícil, ¿no? Expresar, sobre todo en la literatura del siglo de oro, pues un pensiero no conforme, ¿no? A lo que eran los dictados de la Iglesia Católica. Yo creo que el clero, pues un obispo como cualquier cura, es el más fiel servidor, ¿no? Del rey de España, en la Nueva España como en Sicilia, y esto funciona, ¿no? En general funciona. Y cuando hay conflicto y no se puede ya llegar a una mediación, pues allí surgen las revueltas y las revoluciones, ¿no? Y las definitivas para el mundo latinoamericano, los inicios del siglo XIX, que conllevaron hasta la independencia. Gracias. Muchas gracias al doctor Fernando. Vamos con dos preguntas de cierre. Si les parece bien, Silvia, Cosette, hay dos participaciones en el chat. Sin embargo, pues si alguna de nuestras participantes quiere formular la pregunta de manera directa por micrófono, solamente levante la mano. De lo contrario, O si están puedo de leer acuerdo, yo yo en el puedo leer. chat. ¿Me escuchan? Así es, Fernando. ¿Te parece Muy bien. que Cintia va a formular su pregunta con micrófono abierto? Ya Sí, la sí, había claro. dejado en el chat, Creía que entonces ya la había escrito. vamos Sí, a escucharle adelante. y leemos la pregunta de Maribel también. Adelante, Cintia. Gracias, buenos días. Bueno, pues a mí me interesaba saber si entonces consideras que dentro del proyecto unificador imperial no hubo una importancia, digamos, para diferenciar a estas minorías. Me parece que toda la propuesta gira en torno a la visión regia aplicada a través de esta institución, pero que no se habló de especificidades de esa serie de minorías y los tratamientos en particular que recibieron. Entonces, un poco me gustaría saber cuál es esta posición que sostienes, si importaba más entonces el proyecto de homologación identitaria y se da una especie de barrido solamente genérico sobre los que no pertenecen del todo, justamente por tener antecedentes de otras religiones, de otros grupos culturales. Y ya, no sé si soy clara. Clara, muy, muy clara. Muchas gracias. Gracias. Fernando, ¿te parece si leemos la pregunta de Maribel y cerramos claro. entonces este bloque para darle paso a Nadia? Igual invitamos a que obviamente nos acompañen en toda la sesión y que podamos abrir ojalá un espacio para luego dialogar entre nuestros ponentes y poder conocer otras impresiones de su parte. Por favor, no dejen de
dejar sus comentarios y preguntas en el chat también. Maribel Torres pregunta justo en torno como a una suerte de mito, de noticia que sobre todo circula en internet, señala si, dice, mi pregunta o falta de comprensión es sobre algunas lecturas que hay en internet sobre el apoyo que dio Cristóbal Colón, en la cual dice que venían varios judíos, supuestamente porque su esposa era descendiente judía, siendo que él fue principal inquisidor. Quizá esa es una lectura falsa o no, es un mito, realidad, que podemos decir al respecto. Adelante, Fernando, con tus respuestas. Sí, muchas gracias. Sobre la cuestión de las minorías, he dedicado sendos estudios a algunas minorías, por ejemplo, a ilusos, alumbradas, y a otras mujeres que fueron procesadas y en algunos casos condenadas por el Santo Oficio. Lo que estoy haciendo ahora no es una historia desde abajo, ¿no? Entonces, lo he dicho como premisa, una historia política e institucional y por supuesto, pues la política española, y no solo a partir de 1492, ha sido excluyente hacia algunas minorías, ¿no? Y el caso de los judíos es muy claro. Pero no solo, también se llegó en el siglo XVII a expulsar musulmanes que ya desde hace generaciones eran católicos, ¿no? Se habían convertido al catolicismo. Esta dinámica lo quiero dar como ejemplo con la conquista de Granada en 1492, donde la coyuntura políticas no lo podían permitir, no se podían excluir, ¿no?, los musulmanes del territorio ibérico, porque había un acuerdo de paz que se había firmado con las élites del reino moro de Granada. Entonces, la cuestión de la exclusión no es un paradigma único, ¿no? No quiero decir eso, pero sí que hay un proceso paulatino en donde en las España, desde el siglo XIV, ¿no? Digo, los especialistas de época medieval lo saben perfectamente, los famosos progrom, ¿no?, que se dieron en Castilla, en Aragón, mucho antes de 1492. Entonces, pero en este caso no estoy haciendo historia desde abajo. De hecho, lo hago claro pues, en mi libro, ¿no? Y entonces, pero sí es cierto que pues los judíos antes y después, ¿no?, por lo que se quedaron y que decidieron convertirse al cristianismo y que también estaban muy cerca de la corona. Muchísimos conversos conformaban la corte de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla. Y por supuesto Colón participa de este momento, ¿no? Espera en Santa Fe, ¿no?, la autorización para poder viajar, ¿no?, para empezar su viaje desde Palos, y está rodeados de judíos y de conversos. Entonces yo no creo que se trate de una leyenda, ¿no? Pues es efectivo, ¿no? Alrededor de la familia Colón, y hay un historiador italiano que ha trabajado este tema, Taviani, se ha trabajado mucho el tema, ¿no? Se ha investigado.